Ok, seguimos entonces. Vamos por íbamos por la clase 2, ¿verdad? De hoy hace 8. Vamos a la clase. Vamos a la clase 3, ¿verdad? En la clase 3 les expliqué el concepto de presión absoluta, manométrica y atmosférica, ¿verdad? La presión, manométrica es la que se mide con los manómetros. ¿Qué son manómetros? Vamos a ver qué son manómetros, ¿verdad? Aquí por dicha uno tiene estos relojitos que ustedes ven. Estos son los manómetros, ¿ok? Entonces, digamos, si queremos ver aquí uno, ¿verdad? Esto viene, ve, esto está en bares. 0.1 megapascales es igual a un bar. O sea, 100,000 pascales es igual a un bar. Ok, entonces el bar es otra unidad de lectura de la presión. Ok, hay muchas clases de manómetros, ¿verdad? A veces los manómetros vienen ajustados y calibrados para un cierto proceso. Entonces, digamos, si la presión está en verde, es que está en la presión adecuada, en amarillo es que está en alerta, y en rojo que está fuera de fuera del rango de operación, ¿verdad? Ok. Otro tipo de manómetros son los manómetros, por ejemplo, que usan los pisteros en las gasolineras, ¿verdad? Esos son manómetros de contacto. Estos son manómetros que tienen, el manómetro tiene un mecanismo en la parte de atrás que se estira. Entonces, ese mecanismo se calibra con la escala que tiene en la carátula externa. ¿Ok? Hay manómetros digitales también, ¿verdad? Como este, que igual tienen un mecanismo, ¿verdad? Atrás, que eso lo calibran digitalmente y entonces el manómetro indica la presión. Muchos manómetros están llenos de aceite, como este. ¿Ok? Entonces, ellos tienen un check que no permite que el aceite se salga. Entonces, el check solo permite que la presión del fluido entre, ¿verdad? Pero que no se salga. A ver, ok. Entonces, volvamos a nuestro esquema, ¿verdad? Entonces, la presión absoluta es una presión que mide la presión desde cero. ¿Ok? Entonces, la presión atmosférica es 101,325 pascales. ¿Ok? Y si estamos midiendo una presión manométrica mayor que la presión atmosférica, entonces tenemos una presión manométrica positiva, se llama. Si estamos midiendo una presión manométrica menor que la presión atmosférica, se llama presión negativa. ¿Ok? Y la presión atmosférica se mide con con un tubo de mercurio. Eso se llama, ya se me olvidó cómo se llama. Bueno, entonces, decíamos, les mandé a estudiar la sección 14.3 y 14.4, ¿verdad? Que es cómo se mide la presión para que entiendan ustedes más los manómetros y las fuerzas de flotación y principio de Arquímedes, ¿verdad? Este tema se resume en que en un cuerpo sumergido experimenta una fuerza igual al volumen del líquido que desplazó. Entonces, si ustedes sumergen una bola de algo, una bola de tenis, una bola de fútbol, lo que sea, entonces esa bola va a experimentar una fuerza de flotación que es igual en magnitud al peso del volumen del líquido que desplazó. Eso es todo. Ese es todo el concepto de las fuerzas de flotación y el principio de Arquímedes. Que por cierto, muy inteligente Arquímedes, ¿verdad? Arquímedes descubrió ese fenómeno muchos años antes de Cristo. Ok, bueno, entonces decíamos hasta aquí todo lo que es estática de fluidos, ¿verdad? Y la fórmula fundamental de la estática de fluidos, que es esta.
¿Ok? Esta es la fórmula fundamental de la estática de fluidos, ¿verdad? Entonces, vamos a escribirla para tener los apuntes de hoy, por lo menos algo, ¿verdad? Entonces, P igual a la presión atmosférica más rho GH. Bueno, ahorita les enseño los apuntes. Vean. Ok. Entonces, decíamos, en la mecánica de fluidos tenemos dos partes. La estática de fluidos, que es cuando el fluido está sin moverse, sin fluir, y la dinámica de fluidos. Y en la dinámica de fluidos, el modelo que hemos desarrollado incluye tres tipos de flujos. Flujo laminar, que es cuando el fluido se mueve en capas uniformes, ¿verdad? Está el fluido de transición, que es cuando el fluido se mueve en capas y remolinos o turbulencias, y el fluido turbulento, que es cuando el fluido se mueve entre remolinos y turbulencias. Yo les ponía aquí el dibujito del cigarrillo, que tal vez ustedes lo han visto, ¿verdad? Que si uno pone un cigarrillo, hay una cierta distancia donde uno ve el humo, como en laminitas, ¿verdad? Ese es el flujo laminar. Después uno ve ahí cuando se empiezan a hacer remolinos y entonces ahí tiene uno un flujo de transición. Y por último, ¿verdad? Más arriba uno ve que ya el humo se hace todo turbulento, ¿verdad? Con puros remolinos. Bueno, ese es el flujo turbulento. Entonces, Dios guarde fumen, no, ojalá que no fumen, pero si quieren aprender el concepto de flujo laminar, flujo de transición y flujo turbulento, lo pueden observar en un cigarro. Entonces pueden prender un cigarro y lo dejan en un cenicero, en un cuarto donde no haya corriente de aire. Entonces ahí van a poder ver ustedes el flujo laminar, el flujo de transición y el flujo turbulento. ¿Eso dónde se estudia? ¿Dónde se aplica? Bueno, en los canales de abastecimiento de agua de las turbinas hidráulicas del ICE, de Fuerza y Luz, de JASEC, de SPH, etcétera. ¿Ok? ¿Dónde más se estudian los flujos laminares y los flujos? Bueno, cuando un barco va navegando, entonces puede ir cruzando un flujo laminar o puede ir cruzando un flujo turbulento. ¿Ok? Igual pasa con los aviones. El flujo en la atmósfera puede ser laminar o puede ser turbulento. Para los que hayamos viajado en avión, todos hemos sentido las turbulencias a veces de la atmósfera, ¿verdad? Y el avión vibra. ¿Ok? Ok. Bueno, eso fue todo de la clase número 3 y la clase número 4. Entonces, lo que hicimos fue desarrollar el modelo de flujo, analizar que es el del flujo ideal, ¿verdad? Entonces, en el modelo que estamos desarrollando, vamos a asumir que se asume fluido no viscoso, o sea, la viscosidad es 0. O sea, vamos a asumir que no existe fricción interna, que es un fluido ideal, no existe ese fluido, pero vamos a desarrollar un modelo para predecir el comportamiento de nuestros fluidos y entonces el modelo nuestro va a asumir 4 cosas, que es no viscoso, o sea que no hay fuerzas de fricción internas, eso no es cierto en la realidad, pero para desarrollar el modelo vamos a suponer que no hay fuerzas. Esto es muy aproximado para el agua, por ejemplo. El agua tiene una viscosidad muy baja, bajísima. ¿Ok? Entonces, el fluido el modelo que vamos a proponer aplica muy bien y predice muy bien el comportamiento del agua. En segundo lugar, vamos a asumir que el fluido se sume estacionario, estable y laminar. Entonces, no vamos a considerar turbulencias en el modelo del fluido que vamos a desarrollar. Entonces, nuestro modelo vamos a suponer que siempre es laminar, es estacionario. ¿Qué quiere decir que es estacionario? Que las propiedades medibles del fluido en cada punto se mantienen constantes. Y luego el fluido es incompresible. Esta asunción o esta suposición es muy semejante en la realidad. ¿Ok? O sea, el agua, por ejemplo, es incompresible. En la realidad, por supuesto, que usted puede meterle un pistón y le puede meter un montón de toneladas de presión y usted va a medir un poquito ahí, ¿verdad? Como medio milímetro,
que se comprime el pistón, ¿verdad? 50 décimas o unas centésimas de milímetro. Ok, claro, el agua se comprime, pero es despreciable la compresión. Entonces podemos asumir esto que asumimos, que el fluido es incompresible, está bien, es bastante semejante a la realidad. Y que el flujo es irrotacional. O sea, que se asume que no tiene momento angular con respecto a ningún punto. ¿Por qué? Bueno, ahí claro, porque estamos asumiendo que el flujo es laminar. Entonces, al ser puro laminar, no hay turbulencias, entonces no hay momentum angular. Entonces, lo que estamos diciendo es que el fluido lo podemos representar con una línea de flujo o línea de corriente que se llaman, que son estas que están viendo aquí, ¿verdad? Y desarrollamos la ecuación de continuidad, ¿verdad? La ecuación de continuidad lo que me dice es que la materia no se traga por un hueco negro, no desaparece ni se genera materia en un segmento de volumen que estemos analizando de un proceso. Entonces, lo que me está diciendo es que el caudal en un punto de la línea de flujo es igual al caudal en el otro punto de la línea de flujo. Y la derivación está ahí, ¿verdad? Está bastante clara, entonces no la voy a repetir. ¿De acuerdo? Y definimos, entonces, el caudal es los metros cúbicos por segundo. O sea, los metros cúbicos que están pasando por unidad de tiempo. Y está el flujo de masa, que es los kilogramos que están pasando por unidad de tiempo, o sea, los kilogramos por segundo. Entonces, el caudal es A por V, o sea, la velocidad del fluido por el área donde lo estamos midiendo, y el flujo de masa es el caudal por la densidad. ¿Ok? Entonces, así podemos relacionar el flujo de masa con el caudal. ¿Ok? Esto da en kilogramos por segundo y el caudal da en metros cúbicos por segundo. Y resolvimos un problemita que no sé si alguien tiene alguna duda de este problema. Ya lo debieron haber estudiado, ¿verdad? ¿Alguien tiene alguna pregunta de este problema? No hay preguntas. Bueno, muy bien. Entonces, este es el libro que la cátedra pide como libro de texto, ¿verdad? Yo uso la novena edición y uso la edición en inglés. Esta es la que yo tengo. Ok, pero yo uso otros libros porque encuentro que hay muchos conceptos que este señor, Serway, y estos dos señores y Hewitt, no sé, no lo explican bien. Entonces yo uso o mis propios conceptos o los conceptos de otros libros. Yo tengo varios libros. Ok, entonces yo por eso les doy mis apuntes y vamos tomando apuntes y entonces no hay pérdida. Pero en el libro está todo el material, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes vienen al libro, vienen a mecánica, a la parte 1, se van a mecánica de fluidos, ¿verdad? Y aquí en mecánica de fluidos está todo lo que hemos visto. ¿Ok? La presión, la variación de presión, cómo se mide la presión, las fuerzas bollantes o las fuerzas de flotación y el principio de Arquímedes, que estos dos se los dejé para que lo estudiaran ustedes. La dinámica de fluidos que vamos a desarrollar ahora. Ahorita arrancamos con la ecuación de Bernoulli y otras aplicaciones de la mecánica de fluidos, ¿verdad? Bueno, entonces ustedes pueden navegar en el libro con la herramienta que está a la izquierda del PDF, ¿verdad? Entonces, si yo quiero ir al principio de Arquímedes, entonces simplemente cliqueo aquí y entonces ya me voy a cómo se mide la presión y el principio de Arquímedes, ¿verdad? Entonces, pues eso es todo con respecto al libro, ¿ok? Entonces, vamos a, dígame, James. Profe, disculpe, ¿usted no podría pasar ese libro a la mediación? Es que yo lo descargué, pero no tiene ese mismo índice. Es que yo no sé si lo puedo hacer legalmente. Y como mediación es la herramienta oficial de comunicación entre profesor y estudiante, entonces yo no sé si yo puedo hacer eso. Voy a preguntar, porque yo sé que la escuela paga
la licencia de este libro para tenerlo digital y repartirlo a los estudiantes, pero yo creo que sí. Voy a preguntarle al coordinador, pero yo creo que sí. Ahí les aviso. Por allá, profe. Bueno. Ok. Entonces, ¿me están viendo la pizarra mía? Sí, profe. Ok. Bueno, entonces yo los pongo aquí a ustedes. Aquí los estoy viendo. Y entonces escribimos ecuación de Bernoulli. Entonces, la ecuación de Bernoulli lo que hace es un análisis de energía y analiza cómo se comportan los fluidos y desarrolla una ecuación para poder calcular las distintas propiedades de los fluidos. A ver, en los fluidos hay varias propiedades que uno puede medir, ¿verdad? Uno puede medir la presión, uno puede medir la densidad, uno puede medir la velocidad de traslación del fluido, ¿verdad? Entonces hay varias propiedades que uno puede medir. Entonces vamos a considerar, ¿verdad? Pensemos o consideremos un tubo de flujo de cualquier forma. Entonces yo lo voy a dibujar aquí de una forma y ustedes pues lo dibujan como ustedes quieren, ¿verdad? Entonces yo voy a decir que yo tengo aquí un tubo de flujo que viene así. Entonces aquí tiene un área y aquí se va ensanchando y aquí tiene otra área. Entonces, yo voy a considerar un delta T, un delta de tiempo, ¿verdad? Un diferencial de tiempo. Entonces voy a considerar aquí un diferencial de volumen, ¿verdad? Que aquí está y que lo voy a mover un delta S. Igualmente, como aquí se está moviendo el flujo y ya dijimos las 4 características de nuestro modelo de teoría de flujos, ¿verdad? Es incompresible, entonces quiere decir que si aquí se movió este volumen de agua para acá, a la derecha, entonces quiere decir que en ese diferencial de tiempo, yo también tuve aquí, de este otro lado, un diferencial de volumen que se movió de aquí a aquí, ¿verdad? Entonces, esto que tenemos aquí, este es el diferencial de distancia que se movió, ¿verdad? Igualmente aquí tengo otro diferencial. ¿Ok? Entonces aquí tengo un DS1. Y aquí tengo un diferencial de distancia 2. ¿Por qué 2? Sí, porque el área no necesariamente es la misma. Entonces, cuando se mueve un diferencial de volumen de un extremo hacia adentro, como el área no necesariamente es igual, entonces el diferencial que se mueve, el diferencial de volumen del otro lado, no necesariamente es igual, ¿verdad? Entonces aquí vamos a tener una presión, ¿verdad? Si aquí ejercemos una presión para que esto se mueva, es porque existe otra presión contraria que me está haciendo esto para allá, ¿verdad? Entonces aquí tenemos F1, que podemos escribirla como la presión en 1 por el área 1, ¿verdad? Esto que está aquí es el área 1, ¿verdad? Área 1, ¿verdad? Este es el punto 1. Este es el punto 2. Entonces aquí tenemos el área 2, ¿verdad? Entonces aquí tenemos un área 2.
Y podemos considerar que estamos en un campo gravitacional, entonces podemos poner una referencia. Entonces la referencia nuestra va a ser el piso donde estamos midiendo las alturas, ¿verdad? Ese piso puede ser una mesa, puede ser el piso de la casa, puede ser el piso del aula, ¿verdad? El piso del laboratorio, lo que sea, ¿verdad? Entonces aquí vamos a tener una Y1 y aquí vamos a tener una altura 2, ¿verdad? Entonces aquí tenemos una Y1 y aquí tenemos una Y2. Ok, y en general, podemos escribir que cualquier diferencial de longitud, podemos escribirlo como la velocidad que se lleva por el delta t, ¿verdad? Entonces, ahora sí hagamos el análisis. Entonces decimos, el dv, o sea, diferencial de volumen, para cualquier sección es dv igual a A1 por el diferencial en el punto 1. Pero como es el mismo volumen el que se movió, tanto en el punto 1 como en el punto 2, por la ecuación de continuidad, ¿verdad? ¿Se acuerdan que el caudal 1 es igual al caudal 2? Entonces, esto podemos escribirlo como A2 por el diferencial de longitud 2, ¿verdad? Acuérdense que esto lo podemos escribir así por la ecuación de continuidad y porque ρ es constante. Y vamos a ver dónde está ρ. Y ρ igual constante. Ok, entonces ya tenemos el diferencial de volumen. Ahora consideremos el trabajo. Entonces, el trabajo neto se debe a las fuerzas no gravitacionales producidas por las presiones en el fluido y que generan que el fluido se mueva. ¿Ok? Entonces vamos a tener que esto implica que un diferencial de trabajo es igual a ¿qué? Es igual, en general, a una fuerza por una distancia, ¿verdad? ¿Ok? Esto que está aquí es fuerza. Y esto que está aquí es distancia. ¿Ok? Entonces, esto podemos escribirlo como estamos considerando los dos puntos, entonces, una presión me hace trabajo en una dirección, ¿verdad? Y otra presión me hace trabajo en la otra dirección. ¿Ok? Entonces tengo P1 por A1, que es la fuerza, ¿verdad? Presión por el área es la fuerza 1, por el diferencial S1, menos la fuerza que se opone, ¿verdad? Me está haciendo un trabajo negativo. Entonces, menos P2 A2 por DS2. Ok, y el A1 por el DS1, ¿qué es? Aquí está. Es el DV.
diferencial de volumen, que es igual a este otro diferencial de volumen, ¿verdad? Entonces esto queda como P1 menos P2 por el diferencial de volumen. Vamos a hacer una cosa. A los volúmenes le vamos a poner aquí a la V grande esos dos cachitos. En todo el curso vamos a diferenciar volumen para no enredarnos con velocidad. Entonces, esto es volumen. De física 1 sabemos que, ¿verdad? La ecuación de la conservación de la energía es, voy a desconectar la actualización automática porque si no esto se pone muy lento. Ok, la ecuación de la conservación de la energía es que el diferencial de trabajo es igual al diferencial de energía cinética más el diferencial de energía potencial, ¿verdad? Esta es el delta en energía cinética y este es el delta en energía potencial. Ok, entonces esta ecuación la vamos a llamar asterisco. Ok, entonces decimos para el elemento 1, acuérdense, tengan en mente el esquema que estamos, en física es muy útil hacer esquemas, ¿verdad? De lo que uno está analizando. Entonces, acuérdense que estamos analizando, ustedes pueden hacer ese tubo de flujo como ustedes quieran. Lo pueden hacer una S, una U, lo que ustedes quieran, ¿verdad? Yo lo hice como esa media manguerita así para arriba, pero en realidad la pueden hacer como ustedes quieran. Entonces, para el elemento, decimos, para el elemento 1, vamos a tener que el dV es igual, dijimos que volumen lleva las patillas estas, ¿verdad? A A1 de S1, ¿verdad? Y la masa 1 igual a ρ por A1 por D S1, ¿verdad? Entonces, un diferencial de energía cinética 1 es igual a 1 medio de la masa por la velocidad al cuadrado, ¿verdad? Pero la masa es ρ, la densidad por el área y por el ds. A ver, me están captando esto, ¿verdad? Esta masa es igual a ρ por el dv con patillas, porque es un diferencial de volumen. Esto que está aquí es esto que está aquí, ¿verdad? Entonces, ρ por el diferencial de volumen me da el diferencial de masa. Entonces, un diferencial de energía cinética es igual a un diferencial de masa 1 por la velocidad 1 al cuadrado. Y entonces esto lo podemos sustituir. El diferencial de masa 1 es igual. Entonces, esto es igual a 1 medio de ρ por A1 por ds1 por la velocidad 1 al cuadrado. ¿Ok? Entonces ahí tenemos. Entonces esto se da tenemos al principio del delta T, ¿verdad? Y para el elemento 2
vamos a tener una cuestión semejante, ¿verdad? Vamos a tener el dV igual al área 2 por el diferencial 2. La masa 2, podemos escribirla igual a ρ por A2 por ds2. Y entonces el diferencial de energía cinética 2 lo podemos escribir como 1/2 del diferencial de masa, que es ρ A2 ds2 por la velocidad en 2 al cuadrado. Y esto son las condiciones que tenemos al final del delta T. ¿Verdad? Esto lo tenemos al final del dt. Entonces podemos hacer el diferencial de energía cinética total, ¿verdad? Entonces el diferencial de energía cinética va a ser igual a el diferencial al final del dt menos el diferencial al principio del dt. Entonces esto lo podemos escribir como 1/2 de ρ por dv con ganchitos por v2 al cuadrado menos v1 al cuadrado. ¿Lo ven? Es de este menos este. Entonces sale a factor común ρ dv y quedan v2 menos v1 al cuadrado. ¿Ok? Ahora estamos desarrollando el balance de energía, ¿verdad? Ya hicimos el diferencial de trabajo. Aquí lo tenemos. ¿Verdad? Ya hicimos el diferencial de energía cinética. Aquí está. Ahora vamos con el diferencial de energía potencial, ¿verdad? Entonces decimos, para la energía potencial, entonces tenemos al comienzo del dt, vamos a tener el dU1 igual al diferencial de masa de m g por y1, ¿verdad? Y entonces el diferencial de masa, este señor que está aquí, lo podemos escribir como ρ igual a ρ de v. Entonces esto es igual a ρ diferencial de volumen por g y por y1. Y al final del dt, del diferencial de tiempo, entonces vamos a tener el du2 igual a dm igual por g por y2. Y entonces esto lo podemos escribir como ρ diferencial de volumen g por y2. Entonces, el diferencial total de energía potencial es igual a dU2 menos dU1. Y esto es igual a ρ g dV por y2 menos y1. Y ahora lo que hacemos es que sustituimos, ¿verdad? Ya tenemos las tres, tenemos el du,
tenemos el DSE y tenemos el DW. ¿Dónde está el DW? Aquí está, ¿verdad? Entonces ahora sustituimos el DW, el DSE y el DU en asterisco. En la ecuación asterisco, ¿verdad? Que estábamos aquí atrás, esta, la primera ley de la termodinámica. Entonces sustituimos ahí y entonces vamos a tener que el diferencial de trabajo, cambiemos de color mejor, el azulito es mejor. ¿Verdad? Vamos a tener que el diferencial de trabajo, P1 menos P2 por el diferencial de volumen es igual a 1/2 de ρ por diferencial de volumen por la velocidad 2 al cuadrado menos la velocidad 1 al cuadrado más ρ G diferencial de volumen por Y2 menos Y1. Ok, fíjense qué interesante, ¿verdad? Aquí podemos cancelar el dv, se cancela con el dv, que cancela con el dv. Entonces queda que P1 menos P2 es igual a 1/2 de ρ por v al cuadrado menos v1 al cuadrado más ρ G Y2 menos Y1. ¿Verdad? Y esto lo podemos acomodar. Los subíndices 1 en un lado y los subíndices 2 en el otro lado. Entonces queda P1 más ρ medios por V1 al cuadrado más ρ G Y1 es igual. El P2 pasa al otro lado positivo a P2 más ρ entre 2 por V2 al cuadrado más ρ G por Y2. ¿Ven? Entonces, quiere decir que la suma de estos términos en el punto 1 es igual a la suma de estos términos en el punto 2. Lo que quiere decir que las variables van variando de forma tal que esta en 1 es igual a esta suma en 2. Lo que quiere decir que esto es igual a una constante. ¿Ven? Entonces, ahí tenemos derivado Bernoulli, que tal vez ustedes lo usaban en el colegio o tal vez en alguna otra física, pero ahí está la derivación estricta de cómo se comporta el fluido en cualquier elemento de fluido, de flujo, ¿verdad? Analizando las energías. Por ejemplo, analicemos un estanque. Analicemos un estanque. Veamos qué pasa en un estanque. Ok, vamos a suponer que aquí en el estanque tenemos un fluido, digamos que agua, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos agua. Y entonces vamos a analizar con Bernoulli del punto, vamos a decir que aquí
estamos en el punto 1. Y aquí estamos en el punto 2, en la superficie. Entonces, fíjense que aquí tenemos una altura, ¿verdad? Vamos a tomar como referencia el punto 1. Entonces, aquí tenemos la altura solo del punto 2. Entonces, aquí tenemos Y1 igual a 0. Y aquí tenemos Y2 igual a Y, ¿verdad? La altura Y. Entonces, el fluido está estático. Entonces, la velocidad en 1 es igual a la velocidad en 2 y es igual a 0. Entonces, Bernoulli se convierte en que P1 menos P2 es igual a rho G Y2 menos Y1, ¿verdad? Entonces, Y1 dijimos que es igual a 0. Entonces, este señor es igual a 0. Entonces, esto quiere decir que P1 menos P2 es igual a rho G Y2. O sea, que la presión en 1 es igual, P2 pasa al otro lado a sumar, a P2 más rho G Y2. ¿Ven? ¿Y esto qué cara tiene? Tiene cara de la ecuación fundamental de la estática de fluidos, ¿verdad? Donde la presión en 1 es igual a la presión en 2, que es la presión atmosférica, más la columna de el fluido. ¿Ok? Y esto es estática. ¿Verdad? Entonces aquí tenemos ya dos ecuaciones fundamentales. La ecuación esta, que es para dinámica de fluidos, es la ecuación fundamental. Y de esta misma ecuación podemos derivar la ecuación de la estática de fluidos. Y entonces ponemos unas notas muy importantes para que no se nos olvide, ¿verdad? Nota muy importante. Bernoulli solo aplica cuando, acuérdense que estamos en nuestro modelo de mecánica de fluidos, ¿verdad? Cuando la viscosidad es igual a 0. O sea, para un fluido ideal, que no existe, pero la aproximación que nos da es muy buena. Incompresible. O sea, densidad igual constante. Tercero, flujo estable, estacionario. Esto implica que las propiedades físicas medibles no cambian con el tiempo. ¿Ok? Entonces, esto tienen ustedes que tenerlo siempre presente. Y decimos, en la vida real, la ecuación de Bernoulli se puede aplicar y da unos resultados muy aproximados a la situación real. A veces hay que aplicar coeficientes de aproximación para corregir los resultados. Ok, ¿alguna pregunta? No, profe. Ok.
¿Alguien más? Mónica, ¿alguna pregunta? No, profe, todo bien hasta el momento. Bien. Steve, No, profe. bueno. Ok, entonces vamos a hacer otro recreo. Y les aviso por el WhatsApp cuando empezamos la tercera clase. Nos vemos.